Yo crecí en una ciudad pequeña de Argentina, donde no había escuela hebrea completa, sino que era complementaria. Uno iba a la mañana a la escuela común, digamos, del pueblo, de la ciudad, y en la tarde teníamos clases de hebreo. Y bueno, en esas clases de hebreo hubo una historia, digamos, de que me pusieron un nombre Mati, y de ese Mati derivó en Mato, y a partir de ahí, de que tengo 8 años más o menos, pasé a ser mi identidad central. Y tú eres un shaliach especializado en los movimientos juveniles. Sí, o sea, en realidad soy un Shelias que trabajo con los movimientos juveniles. Yo personalmente crecí siempre en el ámbito de las Tunot Noar, desde que soy muy pequeño, también activando en Israel y trabajando en Israel. Y bueno, se me cruzó la oportunidad de poder venir a México a acompañar a las Tunuot de México, y tuve esta excelente y maravillosa oportunidad de poder trabajar aquí. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Cumplimos hace poquito 4 años ya. Llegamos a principios de agosto del 2016. ¿Y qué te parece México? La verdad que un país maravilloso, con infinitas oportunidades, tanto en lo cultural, también para conocer a nivel geográfico, y a nivel comunidad, una comunidad realmente ejemplar, con un nivel de activismo que no he visto prácticamente en ningún lugar del mundo. O sea, eh, muchas comunidades, pero que son muy activas, no que muchas comunidades porque solamente una se quiere diferenciar de la otra, entonces creamos comunidades, sino por comunidades que sirven a la comunidad, que generan oportunidades para la gente de la comunidad. Así que solo tengo palabras de asombro, de admiración y de agradecimiento para la comunidad y para México. La verdad que ha sido para nosotros realmente una experiencia muy enriquecedora, y que nos ha llenado de diferentes vivencias. Y cuéntanos alguna vivencia que has tenido, alguna experiencia que te haya marcado, que hayas dicho, eso es México. Eh, Me ha pasado mucho creo yo que lo que más por ahí me ha sorprendido, de que la gran mayoría de los lugares turísticos que hemos ido a viajar, si bien son lugares turísticos, pero son lugares que todo el tiempo realzan lo del lugar mismo, digamos, la cultura misma del lugar. Y siempre me ha llamado mucho la atención eso, y la verdad que el intercambio cultural, el poder conocer tantas culturas diferentes con tan poca distancia, a veces viajando solamente 2 o 3 horas de México, y conocer tantas culturas, eso nos ha impactado mucho. El hecho de hacer viajes largos con mi familia en auto, en vehículo, ha sido maravilloso. Hemos hecho viajes, una vez fuimos de vacaciones hasta Zihuatanejo en coche, que fueron como 7 horas de viaje, mi esposa, yo y mis 2 niños, y fueron viajes que nos han fortalecido muchísimo como familia, unido mucho más como familia, y la verdad que ese tipo de experiencia he tenido. Algo en particular, eh, la verdad que no sé si la connotación no es tan positiva, pero creo que el resultado sí. Nos tocó vivir aquí el terremoto cuando fue del 2017, eh, y la verdad que la unión nacional que sentimos que había acá y que se generó, ir al supermercado y de repente ver que toda la gente que va al supermercado compra cosas para colaborar y para llenar, y que las góndolas de cuestiones para apoyo se vacían automáticamente porque todo el mundo coopera y todo el mundo está para ayudar. eh, es algo que me impactó mucho, me habló mucho de lo que es la sociedad mexicana, evidentemente a nivel solidaridad, entre los unos con los otros. Y creo que esa es una experiencia que sí la tengo muy marcada. Después tuve muchísimas experiencias, pero creo que esta es como que conocí realmente un aspecto de la sociedad mexicana que no me había tocado conocer hasta ese momento, lamentablemente por una circunstancia terrible, pero que bueno, también fue un aprendizaje.
Pues sí, la presencia de los rescatistas israelíes fue, la Bien. verdad, importante. Exacto. ¿Y cuál es la importancia de los movimientos juveniles para Israel? O sea, O sea, si hablamos de los movimientos juveniles de la diáspora, en Israel también hay movimientos por juveniles, así. pero si hablamos de los movimientos juveniles en la diáspora, yo creo que el principal lugar es dar la oportunidad o el marco de tener un espacio de educación judío y sionista, ¿ok? Fortalecer, digamos, el sentido de pertenencia al pueblo judío y sentido de pertenencia con Israel, que después eso se traduce en generar, digamos, futuros líderes de las comunidades, futuros líderes de diferentes marcos, que muchos de esos también el día de mañana van a Israel y lo son en Israel. Pero yo creo que el lugar central de las Tunot hoy en día es mantener viva ese sentimiento por Israel, esa admiración, esa posibilidad de dialogar con Israel, de conocer Israel también, digamos. Hoy en día los movimientos juveniles permiten que miles de jóvenes al año viajen a Israel a tener una experiencia significativa, y creo yo que para Israel tener jóvenes comprometidos con Israel, identificados con Israel, que trabajan día a día para que en algún lugar Israel siga siendo un país fuerte y siga siendo un país mejor, yo creo que es una de las cosas más importantes que Israel cuenta hoy en día, la fortaleza de la educación judeo-sionista en la diáspora, y las Tunot Noar son uno de los marcos centrales para permitir este proceso. ¿Han tenido influencia en Israel? O sea, algunas de las personas que han estado en los movimientos juveniles. Claro, o sea, hoy en día eh, hay mucha gente que en Israel tiene diferentes cargos en diferentes lugares, ya sea políticos o incluso de instituciones, ya sea en la agencia judía o instituciones sionistas como la de Keren Ayesod, la Organización Sionista Mundial, Keren Kayemet, que muchos son producto de Tnuot Noar de la diáspora y hoy en día lideran movimientos juveniles, y eso en la actualidad, ni hablar hace mucho tiempo, o sea, hace mucho tiempo atrás, en los principios de la creación del Estado de Israel, fueron los movimientos juveniles quienes impulsaron muchos procesos de aliá en la creación de kibutzim, creación de ciudades y creación de diferentes formas de desarrollo para la futura sociedad israelí. Hoy en día hay cientos y miles de olim que provienen de Tnot Noar, que hacen su aporte en la sociedad israelí. Yo creo que la educación con valores que recibieron en la TNUA cuando están en la diáspora, una vez que están en Israel, lo traducen en acción, lo traducen a esos valores, los llevan a la práctica, y eso hace que aporten a que Israel sea una sociedad evidentemente mejor, que vaya creciendo, que se vaya innovando. Y creo que ese es el aporte más grande que hoy en día, por lo menos las Tnot Noar también tienen para Israel. ¿Se es más sionista cuando uno está fuera de Israel? Fue como que cuando no es lo normal de... Mira, yo creo que en primer lugar, evidentemente uno cuando está fuera de Israel, a veces ve las cosas con cierta idealización y nostalgia, este, pero en la práctica en Israel se traduce en acción. O sea, aquí en la diáspora muchas veces podemos hablar, podemos transmitir nuestros sentimientos, podemos sentir lo que es la vida en Israel, pero yo creo que no hay mejor forma de llevar adelante, digamos, sus sentimientos de Israel estando en Israel y haciendo en la práctica por Israel. Por lo menos así es como yo lo veo y yo lo siento, pero sin duda que hay un amor gigante hacia Israel por parte de muchas personas, de la mayoría de las comunidades en todos lados, y en la comunidad judía de México en particular, tiene un sentimiento muy grande hacia Israel, un contacto muy grande con Israel, y un aporte muy importante para Israel. Muchas cosas que creo yo hoy en día pasan en Israel, la comunidad judía de México obviamente siempre aporta, pero el aporte más importante creo yo que, que hace, como dije antes, es el hecho de la educación, la conexión, las oportunidades educativas que se permiten, que eso no solamente se traduce
para el público joven judío, muchas veces también es para el público no judío que tiene la oportunidad de conocer diferentes empresas, diferentes modelos de sociedades que la sociedad misma israelí o Israel ha desarrollado y permitido, digamos, conocer, como son los kibutzim o como son las empresas startups, y esos son puentes culturales que creo yo que se generan, y no solamente es para el público judío, también el público y los gobiernos y las sociedades no judías pueden aprender mucho de eso y enriquecerse y tener también cooperación mutua. Y aquí llegamos al viaje de Akshara, Mm. y al que ahorita vas a llevar a estos jóvenes. Antes de hablar de este año, ¿cómo cambia la vida de los jóvenes este viaje? Bueno, en primer lugar, yo creo que el viaje este es un viaje de largo plazo, un viaje de estudio de largo plazo. Llamamos largo plazo a un viaje mayor a 4 meses, ¿ok? El viaje este de Akshara es un viaje de entre 5 a 10 meses y, y esto en primer lugar permite una conexión con Israel muy diferente a la que se genera cuando uno va de vacaciones, cuando va a un programa corto de un mes. Acá se genera otro tipo de vínculo. Nos conectamos con la sociedad israelí, conocemos la sociedad israelí, nos enfrentamos a los desafíos que implica, digamos, conocer la sociedad israelí, y tenemos mucho más marco de intercambio educativo mucho más grande. Entonces la gente vuelve de este programa con un conocimiento mucho más profundo hacia Israel, con una capacidad de defender por un lado Israel y también criticar, o sea, de conocer mucho más desde adentro y tener mucho más fundamentos para omitir una opinión concreta de lo que pasa en Israel. Y eso creo, lo que genera es mucha más conexión concreta, como dijo, o sea, no es solamente tengo el sentimiento de amar a Israel, sino que voy, me conecto, o sea, vivo con los olores, vivo con la gente, vivo con lo que pasa en el día a día, con las cosas buenas, con las cosas malas, y eso creo que lo que genera es mucho más enriquecimiento y conocimiento de la gente, fortalece mucho más la identidad. Y este año, bueno, era bien difícil que se llevara a cabo este viaje por las mismas restricciones que Israel impuso, ¿no? Y que sigue poniendo. ¿Cómo lo lograron? Bueno, en primer lugar, empiezo por el final. Lo logramos porque somos un grupo, y hablo en primer lugar por el equipo de trabajo de la Nora Tzioní Mundial. Somos un grupo de personas que creemos en lo que hacemos, eh, creemos que lo que hacemos tenemos que ir hasta el final para lograr nuestros objetivos. Y cuando entendimos que estábamos frente a una crisis a nivel mundial en la cual nuestros objetivos educativos en Israel se veían quizás en peligro o con mucha dificultad de llevarlos adelante, dijimos, ok, ¿cómo sí? Ya sabemos cómo no. Lo fácil hoy en día es cancelar, lo fácil hoy en día es no hacer, es postergar, es decir, bueno, la situación es muy difícil aquí, la situación es muy difícil en Israel, y bueno, frente a eso tomamos la decisión de imponernos al desafío y embarcamos en un proyecto gigante que se llama Baita, ¿ok? Que, 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 que la idea del nombre mismo es conectarnos con nuestro hogar, que es Israel. Y así nos conectamos con nuestros socios naturales, como lo es la agencia judía, y nos conectamos con una empresa de viajes que es On Travel, y con Keren Ayesod, y con Masá. Y en conjunto logramos sacar adelante este proyecto que literalmente mañana va a ser su paso hacia este sueño, que es poder ofrecer la oportunidad a estos jóvenes de tener una experiencia realmente significativa en una época muy difícil. ¿Y cuál era el reto allí? Eh, el reto en primer lugar era, primero que nada, entender cuál real era hacer esto o no. Qué tan loco estábamos de emprendernos en un proyecto de esta envergadura. Eso en primer lugar, perdón, pero voy a dar un poquito de luz. eh, en primer lugar fue eso, o sea, intentar entender en dónde estamos parados nosotros. Si es solamente un capricho o es una necesidad.
cuando entendimos que había una necesidad, cuando entendimos que alrededor nuestro lo único que había era cancelación de vuelos, incertidumbre, dijimos, hay que intentar hacerlo. Lo segundo fue juntarnos con nuestros socios más específicos, que son los participantes de los programas, y plantear cuál es nuestro plan, plantear cuál es nuestra solución, plantear cuál es la realidad, y que queremos embarcarnos en esto, porque obviamente esto implicó un desafío también económico muy grande para las familias para viajar, porque sacar este vuelo obviamente no es lo mismo que comprar un boleto, digamos, comercial con otros costos. Y bueno, la verdad que las familias muy rápido entendieron de que esto era un proyecto serio, que este era un proyecto que venía realmente a traer una solución. Y nos acompañaron, y nosotros también hicimos todo para acompañar, hicimos todo nuestro esfuerzo para que todos puedan llegar a cumplir y poder sumarse a este desafío. Sí, porque contratar o sea, contratar un avión completo, pues no cualquiera lo hace, ¿no? No, exige mucho trabajo. Yo y todo el equipo que estamos en esta movida hace mucho tiempo que no dormimos bien, eh, que estamos muy entre ansiosos, muy activos, muy al pendiente, porque todo el tiempo las cosas cambian, así está el mundo hoy en día, la verdad. Y lo que tenemos asegurado hoy, mañana cambia, y nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a, eh, a huelgas de empresas aéreas en Israel, y tuvimos que nosotros tener la iniciativa de, ok, si tenemos esta traba, vamos a resolverlo por otro lado. Y así tenemos hoy en día el primer vuelo de Aeroméxico que va a llegar a Israel. Direct- Este, eh, políticas de Israel de ingresos, restricciones, cuestiones de visas, muchos desafíos que eso nos exigía a nosotros todo el tiempo estar al pendiente 24/7 de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Israel, y cómo mantener este proyecto vivo, que no se caiga, y eso. Y la verdad que con mucho esfuerzo siempre logramos mantener la llama encendida para que esto se haga una realidad. Y bueno, otra vez, aquí estamos con un pie en el avión. Porque apenas la semana pasada se permitió a los estudiantes llegar a Israel, pero ustedes ya llevan un tiempo. Correcto. Lo que pasó básicamente es que ya antes también había un permiso, pero cuando empezó a haber un pico muy alto de contagios en Israel, hubo todo un diálogo de quizás hay que congelar, quizás hay que parar, quizás no es buena idea meter a los estudiantes. Y bueno, pero gracias también al trabajo y la presión de las organizaciones en Israel, y el diálogo entre las diferentes instituciones, se entendió, digamos, de que conectar y permitir conectar a los judíos de la diáspora con Israel tiene que ser algo que supera, digamos, el coronavirus. Obviamente, tomando las medidas necesarias y respetando, ante todo, las medidas de salud que el gobierno de Israel tiene para llevar adelante esta situación, que de por sí para todos los países del mundo ha sido muy difícil. Así es. La juventud mexicana, ¿cómo la ves? Porque ha sido criticada, dicen que son apáticos, que son juniors. ¿Tú cómo los ves? Mira, mi perspectiva de la juventud mexicana, otra vez, o sea, creo que es una juventud a la cual admiro y envidio, ¿ok? Me encantaría ser un joven y más joven, digamos, y poder tener las energías que hace. Yo creo que al contrario, eh, si hablo por la juventud de la comunidad específicamente, no conozco casi un joven de la comunidad que no esté involucrado en un marco comunitario. Si no es en una Tunat Noar, es como paramédicos, si no es como paramédicos, es en apoyo comunitario, y si no es apoyo comunitario, es por medio de los bailes y los grupos de bailes, y si no es en diferentes marcos deportivos dentro del CDI. Creo que hay infinidades de oportunidades, y yo creo que la mayoría de los jóvenes están ahí. ¿Okay? Sí tenemos desafíos que muchas veces, sobre todo con universitarios, cuesta, pero yo no creo que es un acto de apatía, sino que es un acto de justamente de que, bueno, los universitarios también empiezan a hacer sus carreras.
y empiezan a buscar sus rumbos. Y no siempre, digamos, encuentran su lugar y para eso también estamos trabajando. O sea, en eso tenemos un proyecto, el cual hace un año empezamos a funcionar, que llamamos Manigut, y por medio de este proyecto tenemos un grupo de 13, 14 universitarios que están trabajando para generar actividades, para generar activismo, para generar involucramiento de diferentes jóvenes comunitarios en diferentes áreas. Oye, pues muy buen viaje les deseamos. Ojalá que la pasen muy bien. Muchas felicidades por su determinación y su tenacidad en sacar adelante este sueño de los jóvenes. Y pues nos veremos por aquí. Espero que vuelvas primero, Dios. Maya, el agradecimiento es mío para ti, como dije antes, en general, y a modo de despedida, es un agradecimiento para toda la comunidad de México que nos hicieron sentir en nuestra casa. Yo y mi familia nos llevamos un pedazo de México con nosotros, más allá que me llevo un hijo mexicano, que Felicidades. ya de por sí es mucho, pero nos llevamos un pedazo grande de esta comunidad, así que de verdad que el agradecido soy yo y bueno, ahora tenemos que empezar a emprender nuestro camino a Baita, que por fin mañana será una realidad. Muchas felicidades y muy buen viaje.